Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a este video de puntualización sobre los trastornos parafílicos. Espero que la información que aquí les voy a presentar les sea de utilidad para poder profundizar su conocimiento sobre esta categoría nosológica que se encuentra en el DSM-5. Los trastornos parafílicos, abordar este tema es un poco complejo porque aquí más que en ningún otro lado, se alcanzan a discernir y hay que tomar muchísimo en cuenta factores culturales que inciden de manera directa sobre aquello que consideramos normal para poder calificar una conducta. ¿A qué me refiero? De una manera muy parecida a las disfunciones sexuales, en las parafilias, aquello que está en el centro es la excitación sexual, que comprende tanto el interés sexual como la conducta sexual. Recuerdan, si se remiten al video de las disfunciones sexuales, que yo les había hablado de 4 categorías, estas 2 que les acabo de mencionar, el interés y la conducta, la excitación orgásmica y la excitación previa. De tal forma que en general aquello que el DSM menciona como excitación orgásmica, perdón, excitación sexual, incluiría estas 4 dimensiones. Pues bien, los intereses sexuales que son acordes, que son comunes, que se inscriben en una línea normal, dentro de una cultura, son llamados intereses normofílicos, mientras que aquellos que salen de esa normalidad son considerados parafílicos. La cuestión es bajo qué criterios una conducta o un interés sale de la normalidad. Es muy importante tomar en consideración la legislación de cada país, es decir, el DSM, más allá de que suscribe criterios diagnósticos universales, por lo menos para Occidente, por lo menos para los lugares donde se utiliza, de manera concomitante con el CIE, hay ciertos matices culturales para ver que hay una diversidad de prácticas y de intereses sexuales, ¿sí? Bueno, regresando a esta cuestión, entonces, hay que tomar muchísimo en cuenta las cuestiones culturales y las cuestiones legislativas de cada estado. Después, otra cosa que es importante también puntualizar es que el DSM divide las parafilias en subgrupos. Está el grupo de las preferencias de actividad anómalas, donde el centro, el foco se posa sobre lo que se hace, no sobre con quién o con qué, sino cómo se hace, de qué manera se hace. Y ahí se subdivide en 2 grupos, los trastornos de cortejo y los trastornos algolácnicos. Trastornos de cortejo incluye al voyeurismo, al exhibicionismo y al froteurismo, mientras que los trastornos de algolácnicos hacen referencia al dolor, y ahí se encuentra el sadismo sexual y el masoquismo sexual. Dentro del otro subgrupo están las preferencias de objetivo anómalas. Entonces aquí no es tanto qué se hace de manera exclusiva, sino con quién o con qué. De tal forma que podemos también encontrar como 2 subgrupos y ahí encontramos tres trastornos parafílicos. Está el fetichismo, está el travestismo y está la pedofilia. Entonces, ¿significa que esos son todos los trastornos parafílicos? ¿Significa que no hay más? Para nada, ¿eh? El DSM dice que incluye estos dentro del manual porque son aquellos que son más recurrentes en la atención clínica, generalmente en la atención clínica ya psiquiátrica, pero que esta categoría o esta descripción de los trastornos no está agotado,
¿Qué pasa, por ejemplo, con la necrofilia o con la zoofilia? Que son prácticas que se producen en muchos países, en muchas comunidades, por ejemplo, también aquí de nuestro país. Tendrían que ser incluidas aquí, ¿sí? Por ejemplo, la necrofilia sería una preferencia de objetivo anómalas, ¿no? Mientras que, bueno, la zoofilia también. Regresando un poquito más para especificar esta cuestión de cada uno de los trastornos, si nos ponemos a revisar de las actividades anómalas en los trastornos de cortejo, es muy importante que ustedes indaguen qué significa esta palabra, cortejo. ¿Qué es cortejar? Implica esa especie de preámbulo para que se lleve a cabo o para que emerja el interés sexual, ¿sí? Y la excitación previa. Es decir, el exhibicionismo, el voyeurismo o el froteurismo en sí mismos no tendrían que ser intereses parafílicos, puesto que en las conductas que son calificadas como normales parecen ser de una manera bastante frecuente condicionantes para que después se lleve a cabo el coito o una conducta sexual con mayor despliegue, si no es necesariamente coito. Entonces, ¿por qué son considerados intereses parafílicos? ¿O cuándo? Más bien, no porque cuando se vuelven exclusivos, es decir, que no son una especie de paso para llevar a cabo algo diferente, una conducta sexual de manera distinta, sino que se agotan en sí mismos. Donde el voyeurismo, la conducta se agota al mirar y ahí, por ejemplo, se llega a alcanzar la excitación orgásmica. En el varón, por ejemplo, la eyaculación. La segunda es que, y esto es también fundamental que lo tomen en cuenta, que son considerados intereses parafílicos, anormales, porque suelen transgreder los derechos de los demás. Si ustedes ven los criterios diagnósticos, tanto en el voyeurismo, en el exhibicionismo y en el froteurismo, esas miradas, esas exhibiciones o esos frotamientos se llevan a cabo sin el consentimiento de la otra persona. Incluso en los primeros dos, parece ser que es una condición que la otra persona se encuentre desprevenido. Ya ustedes pueden investigar bastante teoría sobre por qué o qué es lo que subyace a esta cuestión de la sorpresa o del terror o del asco que se ve reflejado en el rostro de la víctima. De los trastornos argolácnicos también hay muchísima bibliografía del sadomasoquismo que se solía llamar. Hay mucha literatura también en novelas, en películas de novelas, pues está el clásico El Marqués de Sade, Sacher-Masoch, la película esta famosa de 50 sombras de Grey. Está también, por ejemplo, esta película muchísimo mejor de Lars von Trier que se llama Nymphomaniac. Revisen, adéntrense en el tema y pueden también indagar de manera teórica dónde ocurre ese condicionamiento del dolor junto a la excitación sexual. Desde el campo, por ejemplo, del psicoanálisis es algo bastante tomado. En Freud, por ejemplo, Lacan, en Deleuze, que no es propiamente psicoanalista, pero lo pueden revisar. En fin, hay algunos especificadores que tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, en el masoquismo la asfixofilia, creo que se llama así, y que es muy, muy raro encontrar comorbilidad entre sadismo y masoquismo. Y lo segundo es que también es muy raro encontrar que un verdadero sádico se encuentre con un verdadero masoquista.
Dentro de las preferencias de objetivo anómalas, el fetichismo, dice el DSM que hay que hacer una especificación si es respecto de un objeto, si es respecto de una parte del cuerpo o si es una combinación. Del travestismo, hacer una diferenciación con la disforia de género, sobre todo cuando se presenta, por ejemplo, en la disforia, este especificador del travestismo, o en el travestismo, en el trastorno parafílico, con el especificador de la autoginofilia. Por último, en la pedofilia, tomen muchísimo en cuenta también las edades. Recuerden que la excitación generalmente es en prepúberes, y prepúberes dice que son alrededor de antes de los 13 años. Esa es una condición de edad. La segunda condición de edad es que el individuo tiene al menos, el victimario, por llamarlo de alguna manera, tiene al menos 16 años. Ese es el segundo criterio de edad. Y el tercer criterio de edad tiene que ver la diferencia entre las dos personas, que tiene que ser de al menos 5 años. Y que de esos 5 años hay que ver que no se limiten al final de la adolescencia. Por ejemplo, si el sujeto tiene 18 y la pareja tiene 13. Hay que ver también los especificadores, si es de manera exclusiva con niños del mismo... niños varones, niñas mujeres o combinados, si es exclusivo el interés con puros niños o si no es exclusivo. De la pedofilia les recomiendo también que vean los matices de diagnóstico con el exhibicionismo, porque muchos exhibicionistas logran la excitación sexual no nada más con la exposición de los genitales en general, sino que lo llegan a hacer con personas prepúberes. Entonces, ahí sería como un rasgo pedofílico, pero que en sí mismo no bastaría para poder diagnosticarse ya como pedofilia. Otra cosa también a tomar en consideración es el escalonamiento entre el criterio A y el criterio B para poder postular que esa conjunción entre los dos criterios es necesaria para que se pueda diagnosticar el trastorno parafílico. No basta con el interés, no basta con el criterio A, es decir, uno puede tener esas preferencias, pero si no está el criterio B, que es el criterio del malestar clínicamente subjetivo, no se puede diagnosticar un trastorno mental, en este caso un trastorno parafílico. Pero no pierdan de vista que hay algunas personas que tienen intereses parafílicos, que sí transgreden a otras personas o los derechos de otras personas, y que sin embargo no muestran un malestar en ellos mismos, no les causa, por ejemplo, culpa. Entonces, para poder entender este punto, dices, entonces ya no se puede diagnosticar. Sí, el malestar clínicamente significativo en este punto lo podríamos subdividir entre malestar egosintónico y malestar egodistónico. Sí, o más bien el síntoma egosintónico y el síntoma egodistónico. Si la persona tiene ese síntoma de manera egodistónica, lo más seguro es que le represente o le traiga representaciones afectivas de culpa. Ahora bien, si es egosintónica y no le trae culpa, no le trae vergüenza, no le trae preocupación, ansiedad, lo que ustedes me digan, entonces, pero de todos modos a otra persona se las trae, en el caso, supongamos, de un exhibicionista o de una persona con trastorno de pedofilia, entonces sí se puede diagnosticar de todos modos. Pues bueno, de mi parte sería todo. Les repito que este es un tema bastante interesante, es un tema que tiene muchísima tela de dónde cortar, y que hay enorme bibliografía para que ustedes puedan adentrarse y puedan dilucidar a mayor profundidad cuáles son los matices, las aristas de los trastornos parafílicos.